Introducción a Arthur Schopenhauer, El mundo como voluntad como representación. En esta introducción, solo se citarán de manera breve algunos artículos de diferentes libros de la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal, para que el estudiante genere ideas propias al leer el libro El mundo como voluntad como representación, por Arthur Schopenhauer. Cita del libro El espiritismo estudiado, el materialismo y su cohorte. El espiritismo luz y verdad es realmente un materialismo espiritista, y lo hemos comprobado al analizar la procedencia de las ciencias que hemos visto que son hijas del espiritismo. Cita del libro Buscando a Dios. Capítulo 17. Párrafo 2. El espíritu de verdad. Y si alegáis ignorancia, os condenáis vosotros mismos, porque el Padre, en todos los tiempos mandó sus legisladores y conforme al grado de progreso de cada etapa, se encuentran en la humanidad esos legisladores no hechos en la universidad y sí en el universo, ya sea un Set, un Moisés, un Sócrates, Platón, Juan y Jesús y más tarde, Schopenhauer y Schopenhauer, hombres naturales y no extraordinarios, os dejaron luz, porque sus principios fueron luz para todas las épocas en todas las ramas del saber, hasta el presente. Cita del libro Filosofía austera racional. Arthur Schopenhauer, de Danzig, 1788 a 1860, se distingue por su gran pesimismo, pero no puede dejar su preclaro espíritu de mostrar su profunda metafísica. Su obra El mundo como voluntad y como representación es maestra, pero es de mayor fruto el amor, las mujeres y la muerte. Cita del libro Filosofía austera racional. Prólogo. La filosofía es del espíritu, porque la filosofía es el discernimiento y solo es facultad del espíritu discernir, de lo que no han podido independizarse, ni aun Schopenhauer ni Darwin, y es porque, dentro de ellos, vivía como es ley inflexible que viva en el hombre y lo sea solo por el espíritu y si non. No puede haber vida racional sin el espíritu, lo que axiomatizó Set, en su creación en el sánscrito hace 58 siglos, en él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres. Cita del libro Filosofía austera racional. Párrafo 4. Idealismo absoluto. Hegel y aún el mismo Schopenhauer y Darwin son víctimas de la mistificación y quisieran o no, obraron bajo la sugestión de los textos, de las costumbres y del ambiente. Cita del libro Filosofía austera racional. Párrafo 7. Idealismo pesimista, escepticismo y pluralismo. Aun cuando lo anterior nos relevaría de toda otra exposición, para encaminar a nuestros discípulos, no queremos privarlos de conocer cómo han pensado muchos hombres sobre esos mismos hechos que quedan expuestos. No porque hubieran sucedido aún los desastrosos finales del Imperio Mundial de España, sino que en el conjunto de los ideales y terminales filosóficos de los hombres de los siglos XVII, XVIII y XIX hemos de ver cómo se amalgamaban los principios por causa de la diferencia de juicios sobre una misma cosa, lo que necesariamente haría nacer el pesimismo, el materialismo y el escepticismo, hasta desconocer y negar las causas fundamentales de la existencia propia y así de la vida, puesto que se ha negado al espíritu. Hace separarse al pensador ese fenómeno, producido precisamente cuando más se empeña Iglesia Católica en aniquilar a todo el que a ciegas no crea en sus absurdos, aunque confiese y cante al Dios Todopoderoso y Señor de los ejércitos y al Espíritu Santo. Pero justamente en ese afán desmedido y en el crimen continuado para hacer tener fe al que por su luz no puede tener más fe que la de sus obras, está la incógnita ya descubierta de que la causa religión que impone es mala. Y como el hombre no puede en libertad pensar,
porque no es pensar si no se muestra el pensamiento en palabras u obras. El pesimismo se apodera del hombre cayendo en el escepticismo y no cree, ni en lo uno, ni en lo múltiple, pues la duda le asalta en todo. Esto es lo que le pasa al gran Schopenhauer. Este acepta las doctrinas de Kant en cuanto se refiere a la fuente de nuestros conocimientos, o sea, la experiencia. Pero en cuanto toca al examen de las religiones, su idealismo se vuelve pesimista y avanza hasta renegar de la tierra en que ha nacido. La culpa no es del hombre que quiera y no piensa, sino de las contradicciones que ve aún en los mismos que profesan una misma idea, religión y creencia, y en ese caso, le es innecesario pensar, ya que no puede decir sus pensamientos, puesto que no hay quien los reciba, quien los comprenda y, sin embargo, no puede dejar de pensar. Este estado conduce forzosamente al pesimismo en el que todo se ve oscuro, de un porvenir incierto y entonces, como no haya mano más que la materia, a la materia se le dedica toda la atención sin poder caer en el ateísmo, porque no existe ni existir puede, como lo demuestra el desesperado Schopenhauer que en el último caso amó a su perro. Y es que aún no se han explicado los filósofos que es falso el principio de los fenómenos subjetivos que no vienen como se ha sentado del alma, porque el alma no tiene ley. Kant, como tantos otros, para dar un fundamento científico a los fenómenos subjetivos, los refiere provenientes del espacio o del tiempo. Pero si en el espacio no existe algo que provoque el fenómeno, la inspiración, por ejemplo, no puede el espacio, vacío, producir el fenómeno, porque no hay efecto sin causa. Luego si se producen los fenómenos subjetivos y el alma no tiene ley, ese algo que produce el efecto es por fuerza el espíritu que vive y flota en el espacio y no está vacío. Esto, sin entrar a considerar que en las ondas etéreas caminan evidentemente no solo las palabras, sino hasta los pensamientos, que también ocupan su parte en el espacio y que miden el tiempo de su emisión y de su repercusión. Bajo este principio espiritual, pero materializado en los números, debió ser el objeto que les descubriera a los filósofos, lo falso de lo subjetivo, en cuanto a provenir del alma, pero real, proviniendo del espíritu, como único inteligente. El alma no tiene ley, he dicho, y lo probamos, en cuanto conocemos la función de las tres entidades que componen el universo y el cuerpo del hombre, que es la representación tangible del universo, microscópico sí, pero tan completo como el infinito universo, con el Creador también. Decir Creador, espíritu y éter para entender la creación, como espíritu, alma y cuerpo para comprender el hombre, es la misma y verdadera Trinidad, en dos grados o estados diferenciales. Tenemos, Creador, Espíritu y Éter. En este grado supremo de la creación el éter es la materia como única substancia en la que están todas las cosas, hasta el hombre en su representación animal, de que el espíritu extrae para su concepción en cada existencia como hombre, cuya partícula infinitesimal es el alma universal, que cada vez toma y agrega a la ya tenida de anteriores existencias, que tanto más grande será, cuantas más veces haya sido hombre. Ahora debes entender que cuando por primera vez el espíritu es lanzado a la vida individual, lo hace en un mundo embrionario y allí metamorfosea esa parte de alma tomada en el éter, con el alma animal de aquel mundo, muy densa, en la cual el espíritu se envuelve para poder encerrarse en un cuerpo, sin cuyo aislador sería imposible unir esos dos polos, vivo o positivo el espíritu y muerto o negativo el cuerpo, que sufriría una contracción tan terrible, que no podría resistir la fuerza y luz, si no estuviera armonizada, regulada, por el alma que resiste la brutalidad del cuerpo por su similitud material y resiste al espíritu, porque este primero se vistió del alma universal, si más pura que la ya materializada de la misma categoría, aunque esté en diferente estado. Vemos,
pues, que el alma sirve al cuerpo animal y sirve al espíritu, luego no tiene ley, y lo que no tiene ley no puede ser causa y no es el alma subjetiva. Cuando tratemos del alma, estudiaremos todo lo necesario a ella. Lo dicho aquí es solo para probar que el error de atribuir al alma la subjetividad es la más intensa causa de los errores en las argumentaciones filosóficas, de lo cual resulta la contradicción y la disconformidad, y de aquí forzosamente el pesimismo y el escepticismo, en el que Schopenhauer cayó a pesar de la sutileza de su espíritu, porque ocupó una materia o cuerpo no adecuada a su alma antigua y se obscureció por la densidad de aquella materia, pero que respondía a designios de la sabiduría. Es cierto que Voltaire y Rousseau influyeron mucho sobre Schopenhauer, ya que en Kant también encontraba graves errores como el anotado, que Arturo pudo ver y no vieron otros, porque no había en ellos la luz espiritual que en Schopenhauer, del que no diré más que se preparó él mismo ese destino, porque tenía que llevar la materia y el materialismo al grado superlativo, al borde máximo a donde tiene acceso, demostrado en aquellas palabras, y para morir aquí tanta lucha, pues si aquí ha de acabar todo, maldita la vida, no vale la pena de vivirla. Con lo que dejó tendido un puente entre el materialismo y el espiritismo. Este era el secreto de la vida de Schopenhauer, con lo cual ha hecho todo lo que diría sobre todos los puntos de la obra del gran pensador, del que los materialistas huyen, porque los pone en el aprieto de tener que confesar que el materialismo es injusto en sus juicios y afirmaciones sin base ni juicio. Entre los puntos disconformes que ve Schopenhauer en su admirado Kant, el más interesante y original es que Kant cree que la moralidad es un carácter universalmente obligatorio, sin duda por proceder del absoluto bien, pero Schopenhauer considera la moralidad como resultado psicológico del individuo, y está en lo cierto, porque la moral del hombre de su dominio depende. Entre los dos pensamientos media una distancia incalculable, pues Kant acusaría de débil al absoluto o creador, desde que a los individuos no les da la gana de ser morales, con lo que el creador sería burlado. En cambio, Schopenhauer, materialista, escéptico y desesperado, salva de ese descrédito al creador, diremos, estableciendo una interminable escala de grados de moralidad, medida por el estado psicológico del individuo, lo que es real. Un ejemplo que confirma el principio de Schopenhauer, la moralidad es la resultante psicológica del individuo, nos lo da su discípulo Harman, que conviene en que es preferible el no ser, al ser y que toda moral es egoísta. ¿Qué grado psicológico tenía Harman? Pero es el caso que Harman ha admitido la doctrina de Hegel, en cuanto admite la idea o fundamento de un ser real y admite la voluntad de Schopenhauer de vivir, desde que éste dice que el suicidio es una cobardía de vivir, y, sin embargo, Harman concluye con que es mejor el no ser, que ser, y deja subsistir el inconsciente que Schopenhauer consagra y que hoy fundamenta la ciencia, pero es que, efectivamente, Harman es inconsciente del que lo lleva al estudio en ruda lucha, su propio espíritu. Estos vaivenes, sube y bajas y zigzags, de estos hombres no provienen justamente más que del dualismo que quieren sostener, creyendo diferente el mundo material del mundo espiritual. Pero hay otra causa que hace más laberíntico el estudio de la filosofía, el pluralismo. Cita del libro Filosofía austera racional. Capítulo 4 Moral personal. Párrafo 2. El suicidio y el duelo. Al tratar Schopenhauer de este asunto, se expresa muy bien, comprendiendo que, en el suicida, no hay un pesimismo absoluto, y dice, todo el que se mata, quiere la vida. Solo se queja de las condiciones en que la vida se le presenta. Precisamente cesa de vivir, porque no puede dejar de querer, y suprimiendo el fenómeno de la vida, es como afirma su voluntad de querer.
En todas formas puede afirmarse que el suicidio es, en todos los casos, un acto anormal desde que anula el instinto necesario de la vida y el de la conservación individual. Cita del libro Filosofía austera racional. Capítulo 4 El razonamiento. Párrafo 2 La deducción. Schopenhauer, al hablar de esto, hace la apología de la vida ininterrumpida, diciendo, muere el perro y siguen viviendo los perros. Muere el hombre y siguen viviendo los hombres, ahí está el perro y los hombres confirmándolo. Luego existe la transformación en una vida ininterrumpida, lo que asegura que la muerte es una ficción porque las especies siguen viviendo. Esto no admite réplica, ni han replicado a Schopenhauer, y eso que ignoraba los secretos del testamento de Abraham, donde asienta que los mundos son infinitos, y el hombre ha de vivir en todos los que existen, pero la creación sigue y no se acaba. Sabemos que esta es una sentencia firme del Creador nuestro Padre, dicha verbalmente por el Espíritu de verdad y que así ahora como antes lo confirma él mismo, ante quien lo quiera oír en esta escuela, pero no queremos imponerla, queremos que cada hombre se convenza por sí mismo de que la vida es ininterrumpida, y al efecto, debe filosofar como Schopenhauer y verá que han muerto millones de generaciones de vegetales, y, sin embargo existen las mismas especies de vegetales, que han muerto. Millones de generaciones de animales y que existen las mismas especies, que pasan, mueren por millones los hombres y seguimos viviendo los hombres, que ficticiamente vemos pasar el tiempo y siempre sigue siendo el tiempo. Cita del libro Filosofía austera racional. Capítulo X Sentimientos estéticos. Párrafo 2 Sentimientos estéticos estudiados. En cuanto a la finalidad de los sentimientos estéticos tenemos que convenir con Schopenhauer en que equivalen a una liberación transitiva que, aplazando las emociones violentas, nos hace gozar de una vida ficticia, pero ideal, en que predominan los sentimientos tiernos, compasivos y piadosos. Cita del libro Filosofía austera racional. Capítulo 7 La sensibilidad. Párrafo primero. El placer, el dolor y el estado neutro. Tiene razón Schopenhauer y demuestra infaliblemente que no es diferente el placer que el dolor, pero que es más provechoso al hombre y más necesario a la vida actual el dolor que el placer. Por esto, sin duda, los mismos materialistas, comodines, fatuos, cobardes para el estudio de las verdades austeras y aún más cobardes para vivir eternamente, huyen de ese gran maestro del materialismo verdadero y lo tildan de pesimista y desesperado, y es que nada ofende más al embrollón que la claridad, ni al mentiroso más que la verdad cruda. Pero tenemos que decirle al gran rey del materialismo Schopenhauer, que los dos extremos son malos e improvechosos, y por esto la ley suprema da el dolor y el placer en la misma medida en cada obra y cosa que obra el hombre, por lo que aprendemos a tomar como base de una buena vida, el resultado matemático, producto del placer y del dolor, lo cual es fruto de la razón. Cita del libro El espiritismo estudiado. Quinta parte Detractores del espiritismo. Capítulo 3. El materialismo y su cohorte. Vamos primero a explicar el epígrafe. Al decir, el materialismo y su cohorte, queremos expresar que hay materialismo científico, materialismo sectario y materialistas científicos y sectarios. La cohorte, pues, del materialismo son el materialismo sectario y los sectarios. La academia llama al materialismo grosero, y nosotros, los espiritistas, protestamos con fundamento la palabra grosero. Más ha dicho verdad y la aplaudimos cuando confirma que materialismo es positivismo práctico y tendencia a explicar el origen de las cosas,
por las apariencias fenomenales. Hasta aquí, el materialismo no es detractor del espiritismo. Más ahora viene su cohorte, que son los sectaristas del materialismo, que nada saben de la materia y son todos los que ven la materia sin espíritu, que es confesarse ellos mismos irracionales. Yo no sé si las materias o cuerpos de esos sectarios se habrán compuesto de pedazos de pedernal, escorias de cinabrio y caspa de serpiente, porque no alcanzo a comprender cómo, discutiendo, pensando y pesando, no ven la razón, que la tiene en lucha con toda su sinrazón práctica. Estos sí, son detractores del espiritismo y son y los conjeturamos más religiosos que un fraile, aunque sean en otra forma de religión sectaria, sui generis, pero no menos vituperables que las religiones, a las que atacan, por lo mismo que quieren imponer la suya, más o menos irracional. El espiritismo no es religión, y por eso no impone. Expone sus axiomas y exige en todo la razón. Por esto son los sectarios del materialismo, detractores del espiritismo y defensores del sistema religioso y del dogma científico, que el espiritismo anula. El espiritismo luz y verdad es realmente un materialismo espiritista, y lo hemos comprobado al analizar la procedencia de las ciencias, que hemos visto que son hijas del espiritismo. Los sectarios del materialismo, es por fuerza que su masa encefálica sea solo moléculas del asno taimado y del irónico imitador mono, porque si fueran el arca de Noé, formados de las moléculas de toda la naturaleza, sería imposible no razonar. Pero si razonaran serían materialistas prácticos y no podrían ser positivistas groseros, o sea sectarios religiosos del materialismo, lo que no fue el mismo Darwin, al que no lo han comprendido esos sectarios, que denigran a Darwin. Hay tres muy grandes materialistas desconocidos por los materialistas sectarios, porque, siendo verdaderos materialistas, lo fueron también verdaderos espiritistas. El más moderno de estos materialistas espiritistas es Schopenhauer, que, apurando el juicio de la materia, comprende que, sin embargo, la cosa sigue, y exclama, ¿y aquí termina todo? ¿Y para llegar y terminar aquí tanta lucha, tanto dolor y tanta desesperación? Si fuera así, maldita la vida, no vale la pena vivirla. Schopenhauer no tenía más amigos que su perro y maldice su ambiente. El intermedio, aunque lejano, de los materialistas espiritistas, me atrevería a llamarlo al mago del materialismo, pues Demócrito de una ojeada ve todo el universo con sus mundos y sus seres, convertidos en átomos individuales, y en el mismo instante ve todo ese infinito de átomos componiendo los seres y los mundos, siendo indivisible el universo y se ríe siempre de las locuras de todos, viendo una cosa sin verlas todas, estando siempre todas juntas. Demócrito vive alegre, bendice su ambiente. Ha tenido por maestro a un sublime semidios materialista espiritista, Sócrates. El tercero, el gran maestro, el Dios por entero del materialismo espiritista, que no es más ni menos, como espíritu, que Sócrates y Set, que a su potencia sabe convertir los átomos en langostas, mosquitos y piedras, o en rayos y relámpagos, para magnificar el acto de entregar la ley escrita a ese, maestro de la creación. Para los hijos del asno y del mono, materialistas groseros y sectarios religiosos del materialismo, Moisés es un gran ignorante. Milagros de la pedantería y del sectarismo. Lo mismo hacen con el espiritismo. ¿Y cómo queréis, sectarios materialistas, que os tomemos en serio? Los espiritistas tenemos que reír, como Demócrito, de vuestras pedanterías, y nos reímos. El materialismo racionalista, podrán sus hombres, en su embebimiento de ahondar los secretos de la materia, hacerse hasta neutrales con relación al espíritu,
pero su propio espíritu es el que está obligando a su materia al estudio de la creación de la materia, que es en la que se demuestran las formas y la vida y que nos importa la negativa de palabra, si con las obras están demostrando lo contrario. El espiritismo dispone que los espíritus sabios se encarnen dispuestos a sufrir una de esas existencias penosas de escudriñar en la materia, lo que en su espíritu ya saben, pero que al encarnar en materia adecuada que ya se preparan, han de opaquizarse y solo por la inspiración han de conducir a su materia al objetivo que traen trazado, en misión de llevar a la ley un fenómeno de la materia. Es penoso para su espíritu esa posición, pero cuando lo tiene uno en su misión, la misión es un sacrificio, y cumplida, sacude de su alma los gérmenes morbosos y putrefactos que se le adiparon y nada mancha al espíritu de luz. Si vierais en Schopenhauer un espíritu de luz y aún al espíritu de verdad, nada os deberá extrañar. ¿Pensáis que cualquier espíritu podría venir a una prueba materialista tan desesperada, en la que debería señalar el límite máximo del materialismo filosófico, para dar base al materialismo científico? En la vida que arrastró Arturo, tan desesperada, y la obra racionalista que legó a los materialistas, que le huyen, podéis colegir que se necesitaba para esa obra, un espíritu de los más sabios y luminosos. Los materialistas sectarios no pueden ser y no son más que espíritus ciegos, aberrados, religiosos, pasionistas, sin conciencia aún, que por su bajo grado de progreso, están vacíos en su archivo, memoria, y pueden por eso aprender en los autores, o libros escritos para ignorantes, pero buscan sus afines y no los libros racionalistas escritos para aprendices buenos de las ciencias. En los libros que son índices de la sabiduría, donde los espíritus preclaros rememoran lo que forzosamente les ha de opaquizar su materia, o enderecen un paso que el ambiente les puede torcer, ahí no pican los hijos del asno y del mono. Los racionalistas no pican al principio, pero ojean al final y su racionalismo los hace picar y comen la miel, porque son abejas laboriosas. Los otros son zánganos de la colmena. Detractores del espiritismo y sirvientes de la religión, pues combaten lo mismo que la religión persigue, el espiritismo. Termina breve reseña e introducción a Arthur Schopenhauer, y damos continuación a su obra El mundo como voluntad y como representación, que es maestra. Que consta de la siguiente tabla de contenido. El mundo como voluntad como representación por Arturo Schopenhauer. Prólogo de la primera edición. Prólogo de la segunda edición. Prólogo de la tercera edición. Libro primero El mundo como representación. Primera consideración. La representación sometida al principio de razón, el objeto de la experiencia y de la ciencia. Libro segundo. El mundo como voluntad. Primera consideración. La objetivación de la voluntad. Tomo segundo. Libro tercero. El mundo como representación. Segunda consideración. La representación independiente del principio de razón, la idea platónica, el objeto del arte. Libro cuarto. El mundo como voluntad. Segunda consideración, afirmación y negación del deseo de vivir por la voluntad.